Muy buenas tardes, que el Señor le bendiga. Acerca de la vestimenta, mi estimado, es un tema muy delicado que, en cuanto a mí como persona, preferiría hablarlo dentro de una congregación y no en público. Porque no quisiera ser piedra de tropiezo para el oyente, mi estimado. Porque ese es el grave problema hoy en día, de que los pastores, los predicadores, estamos siendo piedra de tropiezo a los oyentes. Y es algo de lo que el apóstol Pablo advierte a la iglesia del Señor, a no ser piedra de tropiezo. Porque la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, verso 32, Pablo habla clara y específicamente de que no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Por qué yo le hablo esto, mi estimado? Porque, ¿qué pasaría si a través de este mensaje el que esté escuchando no sea un cristiano convertido, sino sea un gentil? Porque hay que recordar que todos no somos iguales. Pablo habla específicamente que hay tres mentalidades: la mentalidad del judío, la mentalidad del gentil y la mentalidad del cristiano convertido. Somos diferentes. Si yo le predico al público y me llega a escuchar un oyente que no tiene a Cristo en su corazón, que no tiene al Espíritu de Dios que le redarguye, ¿qué pasaría si al escucharme a mí a un mensaje de la vestimenta, que yo como predicador le enseñe que debe venir con una falda larga tapándose hasta las rodillas y los tobillos? Dígame usted si esta persona que no tiene nada de Dios en su corazón, que le gusta vestirse quizás indecentemente, al escucharme a mí este mensaje, dígame usted si esta persona, en vez de venir a los pies de Cristo, se va a quedar mejor en su casa y decir dentro de sí: allá en la iglesia me obligan a vestirme de tal manera y a mí me gusta vestirme de esta otra manera. Entonces yo, al predicar esto, o los predicadores que hablamos de esto, estamos siendo tropiezo a mucha gente que quiere venir a los pies de Cristo, pero no viene por causa del fariseísmo y del legalismo que hay dentro de las congregaciones. Y el Señor Jesús habla de esto, como nosotros podemos ver en el libro de Mateo 23-25. El problema es que nosotros queremos, y en esto hablo de nosotros desde los pastores, queremos cambiar a los creyentes, a las personas. Queremos que ellos cambien por nuestra palabra, pero no le enseñamos que primeramente cambien por dentro. Vamos a leer en el verso 25 del capítulo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Nos podemos dar cuenta que Jesús les está acusando porque los fariseos querían limpiarlos por fuera, pero por dentro seguían iguales. Lo que está pasando hoy en día: por fuera se les quiere quitar el pantalón y se les quiere quitar a las personas muchas cosas, pero por dentro van a seguir iguales. ¿Me estás entendiendo, mi estimado, por qué este tema es difícil de predicar en público a los oyentes a través de la radio? Porque desde los pastores mismos, predicadores insensatos, toman el internet, la televisión, aún la radio, para lanzar piedras a los oyentes. En vez de que ellos vengan a los pies de Cristo y se conviertan, lo que están es alejándolos al tirar esos mensajes. Porque digo tirar porque son tiraderas, no son mensajes de edificación. El fariseísmo y el legalismo es lo que está matando a la gente hoy en día. Y nos podemos dar cuenta en el verso 13 del mismo capítulo de Mateo 23, cuando Jesús le dice: gloria sea el Señor,
¿Por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues no entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Al yo predicar un mensaje de estos, de vestimenta y de muchas cosas como esta, le estoy cerrando el reino de los cielos a muchas personas. No entro yo, ni dejo entrar a otro. Acusa el Señor acusa a los fariseos. ¿Qué quiere decir? Que dentro de las congregaciones hoy en día hay fariseos, desde el mismo pastor hasta el diácono y profeta que hoy en día se hacen llamar. Dígame usted, mi estimado, ¿qué cree? ¿Por qué se predica siempre de esto y la gente no viene a los pies de Cristo? Es que el problema, ¿sabe cuál es, mi estimado? El problema está en que se quiere cambiarlo de afuera. Se quiere limpiarlo de afuera, pero no lo de adentro. Mientras Cristo no entre en la vida de un creyente, de una persona, de un inconverso, de un judío o de un gentil, mientras Cristo no entre, mientras Cristo no sea formado, como dice el apóstol Pablo, hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado. Pablo decía, sufro dolores. O sea, hoy en día los pastores sufren dolores, pero porque quieren cambiarlo de afuera, pero no sufren dolores para que Cristo cambie a esa persona por dentro. Y una vez que Cristo cambia a esa persona por dentro, entonces el mismo Espíritu va a redarguir a cambiar por fuera. Porque no todos pensamos igual. No todos tenemos la misma mente, mi estimado. Usted que me escucha también, amigo. Hay que recordar lo que el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de los Corintios, que el mensaje era distinto. Pablo le dice, a vosotros tuve que hablarlos como carnales. O sea, hay gente todavía que no se le puede dar vianda, sino leche. Hay gente a la cual no se le puede dar mensajes muy fuertes porque aún no han madurado, no tienen una madurez. Y es eso la razón de la que Pablo dice que a unos les daba vianda, o sea, a todos no les daba el mismo alimento. Por eso es que aún en los Romanos, en el capítulo 14, el verso 15, dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien murió Cristo. Pablo está diciendo claramente que la comida es la doctrina, la enseñanza. No hagas que por tu doctrina, pastor o predicador, o por tu enseñanza, tu hermano, quien te está oyendo, sea contristado. Sino porque ya no estarías conforme al amor. No hagas que por tu comida, que por tu enseñanza, que por tu doctrina, se pierda aquel por quien murió Cristo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aún dice que hay que seguir lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Porque muchos destruimos la obra de Dios por causa de nuestras doctrinas, del fariseísmo y del legalismo. Todos no pensamos iguales, iglesia del Señor, pastores. Pablo aún enfatiza cuando habla en el verso, en el capítulo de los Romanos, en el capítulo 14, 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Usted entiende lo que el apóstol Pablo quiere decirle a la iglesia? Que si aquel hombre que está hablando aquí delante, yo, sea un pastor o sea un predicador, tenemos fe, tenemos confianza en algo, debemos tenerla para con nosotros, nada más delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo. Bienaventurado, dichoso, el que no se condena en lo que aprueba.
Tú apruebas que el pantalón es bueno, bienaventurado si no te condenas en lo que estás aprobando. Tú apruebas, otro aprueba que el pantalón es malo, bienaventurado el que no se condena en lo que está aprobando. Hay que recordar que el verso que sigue adelante dice que el que duda sobre lo que come es condenado. Al yo darle a ingerir a mi hermano mi doctrina, pero el hermano que me está escuchando ingiere aquello, está comiendo, pero lo hace con duda, es condenado porque él no lo hace con fe, porque no tiene esa confianza. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Lo estoy condenando a mi hermano. Por eso que Pablo dice en el 14:3, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Pablo no quiere decir que no todos vemos la vida igual. Uno hace diferencia entre el lunes y el martes. Otro juzga iguales, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Pero Pablo le dice que estén plenamente convencidos en su propia mente de lo que creen. Entonces, si usted cree que esto es bueno y que esto es malo, pues, para yo no ser piedra de tropiezo a usted, como la Biblia mismo lo habla, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí, porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. La Biblia dice, ya no nos juzguemos más, ni menospreciemos a nuestros hermanos. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo, que es lo que se está poniendo hoy en día al predicar mensajes que la gente muchas veces las manda es más abajo de lo que deberían de subir. No decidí poner tropiezo o ocasión de hacer caer al hermano. Muchas veces hacemos caer al hermano con nuestra doctrina, con nuestra palabrería. Más bien decidí, dice la Biblia, no ponerle tropiezo. Nosotros debemos de tener una mente clara en lo que creemos. Nosotros debemos ayudar a nuestros hermanos. Recuerde que la Biblia dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opinión. O sea, yo no debo contender con nadie. Más bien ayudarlo, más bien enseñarle lo que el Señor me ha enseñado, sin juzgarlo ni criticarlo. Y aún Pablo dice, si el comer carne le es ocasión a mi hermano de que se ofenda, se debilite o es tropiezo para él, yo no comeré carne jamás, porque yo no busco mi propio beneficio, sino el de los demás. Eso es lo que los pastores hoy en día debemos de entender, que el beneficio no es propio, sino el de los demás. Hay que agradar a los demás, hay que ponernos en los zapatos de los demás. Pablo dice, me he hecho judío a los judíos, aunque usted me está entendiendo. Pablo habla también de hacerse a los que tenían ley como si él también tuviera ley. Dice, me he hecho de todo a todos, a gentiles, a débiles, para que de todo modo salve a alguno. Lo que quiere decir Pablo en este versículo, en este texto, es que él se acoplaba, se acomodaba, se amoldaba a lo que ellos pensaban. Entonces nosotros debemos de acomodarnos y de acoplarnos para no ser piedra de tropiezo a muchos hermanos que están viniendo a los pies de Cristo. Si por causa de mi hermano, por causa del evangelio me toca hacer algo que quizás yo no quiera hacerlo, lo tendré que hacer.